Muy buenas tardes, gente linda del Facebook. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Pues en lo que estamos esperando a que nuestra gente se conecte. A ver, perdón. A ver ahí. Sí. ¿Cómo está, Pastor Serafín? ¿Cómo le va? Dios le bendiga. Bien, bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, todo muy bien. ¿Cómo está el clima por allá, por Carolina del Norte? Bueno, estos dos últimos días ha hecho frío, bastante frío, que tuve que cambiar del aire acondicionado al calentador Wow. porque bajó ya, ayer estaba como en 69, 68. Sí, sí, creo que para arriba ya está mucho más frío todavía en el norte. Sí. Pastor, ¿qué novedades nos puede dar de su amada esposa? Hemos estado orando en ventanas y en nuestras redes, en la iglesia. Cuéntenos un poquito cómo está ella. Sí, muchísimas gracias por la oración. Ha sido una bella experiencia ver que en medio de una crisis el pueblo se une. Nos han enviado palabras de ánimo, han estado orando, se han activado cadenas de oración y eso es muy fortalecedor. Y de hecho vimos la mano de Dios porque en cuestión de 3 días que estuvo hospitalizada, pues ya la sangre se limpió y entonces está ahora con antibióticos, pero en la casa sin necesidad de tener que estar llevando los antibióticos directamente a la sangre. Así que gracias a Dios. Wow, gracias a Dios. Hay poder en la oración, Así más es. cuando estamos unidos, pastor. Qué hermosa experiencia. Ujú. Y gracias por hacernos parte, gracias por pedirle al pueblo que intercediéramos por vosotros. Y hay que continuar orando, pastor, porque la tarea que usted y su esposa están haciendo en este tiempo para la gloria de Dios es una tarea bastante importante y fuerte para nosotros los cristianos, para los que seguimos detrás de ustedes. Es un bastón que ustedes están dejando, un testimonio, un ejemplo, y les damos gracias por ello. Hoy continuamos con nuestro tema de quebrantadores de poder. Usted nos va a hablar un poquito más acerca de, en el día de hoy es la parte 2 y vamos a hablar de las formas para trabajar con los quebrantadores de poder. Pero antes, para que la gente entre en contexto, ¿podría usted, por favor, resumirnos en una pequeña introducción lo que hablamos la semana pasada? ¿Cómo no? Claro, es por aquellos por aquellos que no estuvieron la semana pasada o no estuvieron al principio, pues es bueno refrescarles un poco eso. Ayer en la última sesión hablamos algunos aspectos importantes, como es la definición de un quebrantador de poder. Y dijimos que un quebrantador de poder es alguien capaz de ejercer una influencia muy significativa sobre el pueblo e incluso sobre el futuro de la iglesia, del ministerio o de la organización. Porque no solamente se ve en la iglesia, incluso se ve tal vez en una de la última sesión, tal vez tocaremos un poco de los quebrantadores de poder incluso en la familia, porque a veces dentro de la familia hay un miembro de familia que se constituye en un quebrantador de poder. Entonces, esa influencia, pero claro, en la iglesia se nota más porque en una empresa, cuando hay un quebrantador de poder, a menos que sea el jefe o el presidente, si es un empleado o un coempleado, simplemente lo despiden. Pero en la iglesia es muy difícil, ¿no? Porque nadie va a despedir a nadie. Es la iglesia, es una persona conocida, histórica y que tiene influencia. Y la iglesia es la parte más difícil sobre cómo tratar con ellos por temor a afectar justamente la organización. Así que un quebrantador de poder es eso, alguien que tiene una influencia sobre la iglesia, el ministerio e incluso sobre el futuro del pueblo y por eso se constituye en alguien que ejerce un poder muy, muy significativo. También dijimos en la pasada sesión que había dos tipos de quebrantadores. El inconsciente, o sea, el que no sabe que está siendo un quebrantador de poder, para él es normal porque mucho de lo que él está ejerciendo se desprende de sus heridas personales del pasado,
con personas significativas y ellos están a la expectativa, listos a responder y listos a salvaguardar cualquier cosa. Y esos son los más fáciles porque podemos, si lo descubrimos que son inconscientes, podemos trabajar con ellos con ayuda del Espíritu Santo para ayudarles a recapacitar. Yo hablaba de que yo fui un quebrantador de poder en la iglesia porque venía con heridas de mi familia, especialmente de mi padre. Entonces todo lo que era una figura de autoridad yo la veía como una amenaza. Hasta formé parte de la división de una iglesia. Entonces, pero alguien vio en mí que ese no era el genuino, que era el producto de algo que yo había vivido y entonces lo trabajó y me ayudó y no uno, varios y fueron mentores para mí que me ayudaron. Ahora, los que son conscientes ya son personas que saben lo que están haciendo, que definitivamente han planificado hacerle la vida imposible a todos aquellos que están tratando de ejercer una influencia o un poder sobre una congregación donde ellos han tenido gran parte de la historia. Ese ya es otra historia donde ya no podemos hacer mucho sino orar y pedir a Dios que trate directamente con ellos. Y de eso definitivamente se encarga el Señor. Luego dijimos que tanto el inconsciente como el consciente, ellos se dividen en diferentes formas que están los líderes informales que son guardianes de puerta y están los promulgadores de opinión. Los guardianes de puerta, ellos resisten cualquier cambio, son tradicionalistas, no quieren nada nuevo porque para ellos es destruir la historia o el legado de la iglesia y ellos están como cuidando las puertas. Aquí no entra nada nuevo, aquí no va a entrar ninguna cosa que ustedes quieran traer. Y están los promulgadores de opinión, que ellos no guardan puertas, pero ellos promulgan opinión y saben que su opinión tiene un poder excesivo en la iglesia, así que son bloqueadores con su opinión o son habladores, hablan mucho y con su verbo cambian todo un ambiente, o también son mantenedores, en eso se parecen a los guardianes de puertas, pero los guardianes de puertas se resisten con hechos mientras que el promulgador se resiste con palabras y dice, esto no tiene por qué cambiar, esto no tiene que ser así. Entonces, eso fue las cosas que tocamos básicamente en la última parte de la sesión de la semana pasada, ¿no? Una pregunta, pastor. También yo le había preguntado acerca de los quebrantadores de poder, que también no solamente pueden estar dentro de una congregación como miembros, sino también dentro del cuerpo de liderazgo, Sí. ¿verdad? Uh-huh. Y pueden ser también los dos, guardianes de puerta o promulgadores de opinión, pero obviamente para mal, ¿no? En el sentido de no van a dejar crecer una iglesia o una congregación y mucho menos que prospere la obra de Dios. Ahora tengo una pregunta. En el caso de los quebrantadores de puerta de una congregación como miembros de una iglesia, ¿es más fácil que dejen la iglesia los guardianes de puerta o los promulgadores de opinión? Ninguno de los dos es fácil. Ninguno de los dos se parecen. Lo que en esencia son lo mismo. Lo que tienen es los mecanismos que ellos usan. Así es que regularmente lo que más sucede es que dividen la iglesia. Gran parte de la división que la iglesia cristiana ha tenido se han originado a través de un quebrantador de poder, que al principio luchó, batalló, pero encontró que los líderes o el líder estaba muy claro en lo que Dios le había mostrado, estaba rumbo a caminar hacia la meta. Ellos se opusieron hasta que cuando ya se vieron perdidos, lo que hicieron fue, se llevaron gente, les dieron su buen lavado de cerebro y terminaron llevándose parte de una congregación. Yo he visto congregaciones que eran muy lindas, muy sólidas en cuanto a asistencia, en cuanto a estructura, en cuanto incluso en cuanto a mensaje,
Tengo el recuerdo de un gran amigo que tuvo una iglesia, él era un buen predicador y él era un hombre muy, muy sólido, muy estable, pero estaba rodeado de un grupo de guardianes de puertas y promulgadores de opinión. Y mientras él vivió, no hubo problema porque él supo mantenerlos a los dos muy bien. Él no se enfrentó a ninguno, sino los supo tratar. No los pudo cambiar, pero le dio cierto grado de confianza que después alguien le preguntó, pero usted, pastor, entendiendo cómo esta gente le ha hecho la vida imposible, ¿por qué usted no hace algo y los echa o margínelos? Y él dijo, es mejor tenerlos cerca para poderlos observar que tenerlos lejos sin yo poder saber hacia dónde están yendo. Así que él le funcionó, pero él murió de repente. Y después de que él murió de repente, vino el gran descalabro, porque cuando empezaron a ver quién iba a tomar a cargo la iglesia, ahí salieron todas las motivaciones cerradas y eran más o menos como cuatro principales, que eran cuatro quebrantadores de poder. ¿Y en qué terminó todo? La iglesia se fraccionó en cuatro pedazos y cada uno se llevó su congregación. ¿Cuánto daño? Mucho daño. Y la gran mayoría, la razón por la cual la iglesia cristiana evangélica es la iglesia más dividida, porque uno no ve eso mucho en otras organizaciones, incluso sectas. Hay algunos grupos, pero no tanto como la iglesia cristiana. La iglesia cristiana sí se ha dividido en montones de veces a lo largo de la historia. ¿Y por qué? Porque la iglesia cristiana se ha caracterizado por ser una iglesia a lo largo del tiempo, una iglesia con un liderazgo que es como una especie de padre. Claro, últimamente ha habido cambios, pero estoy hablando de los últimos, los últimos previos 30 años, no los últimos 10 años. Entonces el padre siempre cuidaba a los hijos, está bien, pelea el uno, pelea conmigo, pero somos la familia. Y ahí entonces se mantuvo, pero eh, muchos de ellos aprovecharon ese amor y ese cuidado para seguir trabajando por debajo de la mesa y finalmente terminaron dividiendo la iglesia, ¿no? Esa es una historia que es dolorosa a lo largo de toda la existencia de la iglesia y que tiene que cambiar. Ahora, alguien diría, pero ¿qué ha pasado en los últimos 10 años? Hay una tendencia en los últimos 10 años a ser un poquito más radical, donde el quebrantador de poder ya no está abajo, sino que está arriba. Entonces, muchos de los líderes principales se han convertido en quebrantadores de poder, donde nadie les puede preguntar nada, nadie les puede decir nada, nadie los puede cuestionar porque lo censuran, lo marginan completamente o hasta lo maldicen, diciendo que no le va a ir bien en la vida y todo eso. Entonces, el quebrantador de poder está abajo, pero también está arriba. En los últimos tiempos está arriba, donde muchos líderes principales se han convertido en quebrantadores de poder al pueblo. Y Sí. en otra historia era del pueblo hacia el líder, ¿no? Bueno, yo en el, en el video de la semana pasada, en el live de la semana pasada, conté mi experiencia personal, que fue del líder al pueblo. En ese caso, yo era el pueblo en ese momento. Y pastor, yo quiero antes decirle a toda la gente que está conectada que si quieren hacer preguntas, por favor, háganlas con respecto a este tema, ¿verdad? Que estamos hablando. Si has tenido una experiencia personal, si quieres compartir eso, si quieres, eh, no sé, quizás una entrevista personal con el pastor, una consejería porque estás pasando algo muy grave, muy fuerte. Todo eso se puede hablar, podemos ayudarte, el pastor puede asesorarte. Eh, y entonces me gustaría, pastor, en cuanto a los guardianes de puerta, a los promulgadores de opinión, estos quebrantadores de poder, ¿usted cree, pastor, que, o cómo es la historia? ¿Ellos toman ventaja acaso
de que dentro de la iglesia evangélica, dentro de la iglesia cristiana, como se predica del amor de Dios, de la misericordia, ellos se aprovechan de esto. Sí, claro. Evidentemente se aprovechan y manipulan. Manipulan la gente, las ovejas, por algo el Señor ilustró sus seguidores como ovejas. Las ovejas son los animales más indefensos, más, ¿qué diría yo? No quisiera decir la palabra que está ahorita en mi mente, pero déjenme decirla no en términos peyorativos, sino en términos de la realidad. Las ovejas son en cierta manera más ingenuas, como tontas, que pueden caer fácilmente en una trampa, por eso necesitan de la guianza de un pastor, porque no es como los cabros, las cabras, que no son como las, ellas son tan indefensas, tan ingenuas, que pueden ser fácilmente conquistadas por un lobo rapaz. Y entonces ellos se aprovechan justamente de eso. Conocen muy bien el espíritu que tiene el pueblo, que tiene hambre. En realidad el pueblo lo que tiene es hambre de Dios. Ellos quieren crecer. Y como ellos tienen una manera carismática de ser y de hablar y de hacer las cosas y tienen ideas brillantes, pues la gente dice, oh, este es un hermano que tenemos que aprovechar al máximo, ¿no? Entonces, ahí es donde manipulan. Wow. No sé qué está pasando, me están entrando llamadas por todos lados hoy. Me imagino que el enemigo no quiere que este tema salga a la luz y sea claro, puesto que cuantas más personas nos pongamos en las manos de Dios y seamos pulidas, seamos transformadas, más el cuerpo de Cristo va a crecer, más vamos a crecer, a sanar, a ser transformados. Y esto es algo muy importante que nosotros necesitamos reconocer en nuestra vida personal, en nuestro liderazgo, porque justamente antes de salir en este live, pastor, estábamos hablando en privado acerca de todo lo que se está revelando, todo lo que Dios está revelando en este tiempo en la iglesia. Creemos y sabemos que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas, pero para eso necesitamos exponer las cosas y ser limpiadas. Hay algo que me impactó de lo que usted acaba de decir, pastor, y es que hay quebrantadores en los niveles altos, en las jerarquías altas, en las iglesias, donde utilizan su poder, ¿verdad? Para dejar de lado, para no tener en cuenta a otros líderes, es más, para censurarlos, y eso está pasando y ha pasado. Este para mí es un tema muy especial, pastor, porque ha tocado mi vida, creo que ha tocado fuertemente mi alma y sé de lo que Dios me ha librado. Y con el corazón en la mano, yo le pido a todos los líderes, yo soy una líder emergente, soy joven, estoy apenas comenzando, pero hay muchos líderes que llevan por años, años en el ministerio, sometiendo a un pueblo a una tiranía, maltratando, no solamente maltratando a sus esposas, como acabamos de ver un video lamentablemente horrible de un pastor de Brasil, que hay peores cosas. Es algo que nos daña, que nos lastima como hijos de Dios, como cuerpo. Ayer justamente estábamos orando, pastor, con mi esposo en la iglesia y en nuestro live gemíamos ayer pidiendo por favor a los líderes y los pastores, porque lo que se viene es tan grande que Dios necesita revelar y limpiar. Así Cuanto es. antes lo hagamos, mejor. Y por eso usted hoy nos trae el tema de 7 maneras o 7 formas para trabajar con un quebrantador de poder inconsciente. Ujú. Y cómo tratar con ellos. ¿Por qué no con el consciente? Veamos esa parte y ya luego nos habla del resto. Se puede trabajar con el inconsciente y con el consciente, pero uno no va a lograr mucho del consciente, pero quizá lo que sí va a lograr es que va a ser confrontado en el proceso y en el proceso va a tener que sacar a la luz todo lo que tiene o quizá irse porque dice aquí ya no tengo yo espacio. Mientras que en el inconsciente lo podemos recanalizar y lo podemos ayudar. Entonces, sí se puede usar con los dos, pero el resultado no va a ser el mismo.
En el inconsciente sí va a ser, es lo que más deseamos. Especialmente, el quebrantador de poder se manifiesta mucho cuando hay reuniones de trabajo para proyección. Por ejemplo, la iglesia está proyectando tomar un nuevo rumbo, tomar una nueva estrategia, hacer algún cambio de programación o incluso de horario o incluso de localidad, y allí ellos se manifiestan inmediatamente. Entonces, lo que uno tiene que hacer en primer lugar para no tomar acciones de una vez que los disparen a ellos, es trabajar, por ejemplo, con lo que es hacer una evaluación en equipo de lo que estamos haciendo y a dónde queremos llegar. O sea, evaluemos la trayectoria del ministerio o de la organización o de la iglesia en los últimos 5 años, qué resultado nos ha dado y hacia dónde, qué tenemos que hacer. Seguir porque está siendo maravilloso o nos está pidiendo el resultado un cambio de dirección. Entonces, regularmente, aquí viene la primera forma, es que el quebrantador de poder casi de inmediato rechaza el hacer una evaluación de la actual situación y rechaza hacer un estudio de por qué hay necesidad de un cambio. Dice, no necesitamos hacerlo, siempre lo hemos hecho así, qué sé yo, pero hagamos una evaluación. Entonces, lo primero que va a hacer es rechazarlo. Está consciente uno, muy bien. Esta primera intención quizá me va a demostrar qué tipo de quebrantador es y si lo rechaza, qué tengo que hacer. Ahí tenemos que saber qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer frente a eso? Pedirle que nos ayude a hacer que sea más específico para clarificar la evaluación. ¿Por qué no? ¿Por qué crees que no es necesario hacerla? Dime cómo podemos evaluar, porque si hay, todo cambio tiene que venir porque la evaluación nos dice que hay que cambiar, pero tú no la quieres tomar, ¿ok? ¿Qué idea tienes? ¿Cómo podemos implementar una manera de evaluar? Quizá no es la forma como yo la propongo, pero quizá tú tienes una idea de cómo evaluar, pero tenemos que evaluar. Y en ese momento, ellos no están esperando que les tiremos la pelota al campo de ellos, sino simplemente quieren es bloquearla. No. Y no es necesario una evaluación, porque ellos saben que la evaluación va a revelar algo que sí es necesario. Entonces, en vez de decir, ok, ayúdeme a clarificar cómo evaluar. Si no es de esta manera, ¿qué propones para poder llegar al fondo del asunto y tomar decisiones en base a eso? Esa es la primera forma y allí vamos a encontrar qué es lo que hay. El inconsciente va a tener la oportunidad de decir, bueno, podemos pensar en esta otra mecanismo. El consciente va a decir, no, eso no es así porque esto, y se va a bloquear de una vez. Bueno, ya por lo menos ahí descubrimos la primera forma que algo está saliendo a la luz. La segunda cosa es, si él cree que el cambio no va a lograr ni mejorar mucho las cosas presentes, está poniendo ya, ejerciendo su poder diciendo, esto no va a servir para nada. No vamos a lograr mayor asistencia o mayor estabilidad en la iglesia porque está diciendo el cambio no lo va a lograr. Entonces, nuestro deber es replantearle la visión como un nuevo paso que se origina en el pasado y decirle, mira, lo que estamos proponiendo es un cambio que se origina en el pasado porque la misma iglesia u organización en el pasado hizo cambios. Hace 5 años la iglesia se mudó para otro lugar o hace 7 años tuvimos un cambio de liderazgo por esto y esto. Y entonces mostrarle que si él dice que no va a funcionar, decirle, pero ha habido cambios que sí han funcionado. No podemos adelantarnos para decir que esto no. Vamos a replantear la visión, pero mirando hacia el pasado y darnos cuenta que si la iglesia no hubiera tomado esos cambios, no estuviéramos donde estamos. Pero algo ha pasado y es probable que necesite ahora un nuevo cambio. Entonces ahí
está sintiendo una presión suave. Venimos con la tercera forma. Si él cree que el cambio no es consistente con los valores y experiencias del pasado, o sea, dicen, sí, hubo cambios, pero estos no se enraizan en valores y no tienen nada que ver con la experiencia del pasado porque el pasado fue una situación muy distinta. Entonces, nuestra respuesta es, bueno, vamos entonces a encontrar líneas que sí son consistentes hoy. ¿Qué cosas sí van a rescatar un valor? Por ejemplo, estamos perdiendo los jóvenes porque los jóvenes no quieren venir a la iglesia o a la organización o al ministerio. Entonces estamos perdiendo un valor. ¿Qué podemos hacer para que ese valor no se nos vaya? Porque es cierto, el cambio que se hizo hace 7 años no involucró a los jóvenes, pero involucró a los ancianitos que ya no podían venir de noche y tuvimos que hacer un cambio. Entonces, llevarlos a que, bueno, encontremos líneas que sí son consistentes y vamos a enfatizarlas porque, y entonces ahí se van dando cuenta, ellos se están enfrentando a una situación, me bloquea de otra manera cada vez que yo estoy tratando de quebrantar esta situación. Entonces venimos al cuarto. Si él cree que el cambio es difícil, no, esto va a ser difícil, además la iglesia no está lista o el ministerio no está listo, entonces digámoslo muy bien, vamos a dividir la visión que queremos ejecutar en pasos pequeños, no la vamos a llevar de una vez al máximo. ¿Qué pasos crees que podemos tomar si el cambio queríamos hacerlo en un año? Ok, hagámoslo en 3, 5 años, pero vamos a hacerlo en pasos pequeños para que no se vea tan difícil. Y como tú dices, la iglesia o el ministerio no está listo, entonces hagámosle los pasos pequeños para que no se asusten. Y entonces se nota ahí que en esta cuarta forma, está volviendo a ser desactivado. Venimos a la quinta. Si él muestra poca habilidad para comunicar las ventajas de la innovación, es que yo no sé cómo voy a comunicarle al ministerio de jóvenes o cómo comunicar eso, porque yo no sé si van a entender lo que yo tengo que hacer en todo esto. Muy bien, entonces usemos historias para decir el resultado final de la visión y decirle, mira, en una ocasión sucedió esto y esto y esto en tal pueblo y hay muchas historias que se pueden aplicar y que él mismo las puede usar para que se haga fácil, si es que siente que no puede hacerlo con sus propias palabras. En sexta forma es si ellos esperan ser consultados antes de intentar hacer cambio, que ellos quieren que me consulten. Yo tengo que formar parte porque yo fundé esta organización y yo espero que me consulten todo. Muy bien, entonces eh, retroalimentémonos y digamos, muy bien, no todo te lo voy a comunicar, pero vamos a probar algunas cosas de las que sí tú tienes que saber. Hay elementos que yo voy a reservarme hasta el final porque todavía estoy cocinándolos, todavía estoy preparándolos, pero por lo menos esto sí está ahí. Entonces, ya ellos al ver que le estamos comunicando una parte, comienzan a bajar la resistencia. Y por último, si los quebrantadores de poder perciben que los cambios van a destruir la organización en vez de mejorarla, dice, esto se va a destruir, esto se va a acabar, entonces presentemos lo que, decirle, ¿qué crees que va a acabar? Esto y esto y esto se va a destruir. Muy bien. Entonces dime lo que tú crees que no va a cambiar, que a pesar del cambio van a existir esas cosas. Y ahí lo redirigimos de lo que cree que va a cambiar a lo que no va a cambiar. Y va a encontrar muchas cosas que no van a cambiar. Y de esta forma, ya hemos dado 7 pasos donde el que es inconsciente dice después, gracias, gracias, pastor, o gracias, líder, porque ahora lo he entendido. Yo pensé, yo estaba cerrado
el que está consciente del daño dice eso no va a funcionar, yo mejor me voy, yo no cuenten conmigo, yo me quedo, pero conmigo no cuenten para nada. Muy bien, salió a la luz. Porque en todo esto lo importante es que salgan las cosas a la luz y sepamos quién está con buena intención y quién no tiene buena intención. Y lamentablemente, pastor, con el tema de lo que estamos viviendo de la pandemia, iglesias cerradas, grupos limitados de reunión, esto está, digamos, avivando ese fuego o esa intención que tienen los quebrantadores de poder, porque siempre encuentran algo en contra del pastor, en contra de la pastora, de los hijos, lo que sea, ¿no? Siempre Sí. van a levantarse. Mi pregunta es, en este caso, ¿qué es más, cuál es el ambiente que el quebrantador de poder, donde puede el quebrantador de poder moverse como pez en el agua? En una iglesia con denominación o en una iglesia que no tiene denominación, una iglesia que un pastor viene y dice, bueno, yo fui ungido cuando tenía 20 Ujú, años y quiero pastorear. Iglesias ujú. independientes. Exacto. ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál cree usted? ¿O es todo por igual? No, las más propicias son las independientes porque es un grupo que no tiene casi nadie a quien acudir y buscar ayuda. En los grupos históricos o denominacionales, más bien o sea, ok, déjeme retomarlo. Las iglesias pequeñas son la tierra fértil para estos tipos de quebrantadores, ya sea inconscientes o conscientes, porque no hay una estructura donde recorrer. Las organizaciones o denominaciones o entidades históricas son terreno fértil para que los quebrantadores de poder estén arriba, Ujú. porque como están sustentados por una estructura bien sólida, histórica y rígida, entonces ahí el pueblo no puede hacer absolutamente nada. Entonces son como dos terrenos fértiles, una para los quebrantadores de abajo, diría yo de abajo, y la otra para los quebrantadores de arriba. Wow. Con, Y esos quebrantadores de poder en un lado o en el otro tienen varios elementos que los sustentan. Algunos de ellos tienen una trayectoria histórica Ujú. que nadie puede combatir porque fue el primero que abrió la iglesia, quizá en su casa, pagó un precio, ahora la iglesia ha crecido, sin duda él está consciente que si él hubiera seguido por años ahí, nunca la iglesia hubiera llegado a donde ha llegado. Entonces, eso lo sustenta porque esta es mi historia y la gente me conoce. Otro elemento que ayuda es el carisma. Hay, muchos de ellos tienen un carisma muy amables, muy de la gente, saben cómo tocar el corazón de la gente y entonces se sustentan sobre eso. Y otro son los títulos o las posiciones de importancia que puede ser el comerciante del pueblo que apoya a la iglesia, una persona estudiada o alguien que terminó sus estudios en el seminario y no hay más nadie, ni siquiera el pobre pastor ha podido terminar estudios. eh, y otros usan sus títulos de apóstol, patriarca, ahora están usando mucho la paternidad espiritual de yo soy tu papá y ellos le dicen, los creyentes le dicen hijo, papi, papito y todo eso. Entonces ya eso es una estructura que es un elemento que hace que se mantenga mucho más enriquecido y fortalecido el quebrantador de poder. Pastor, hablábamos que de este tema de quebrantadores de poder, tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Ujú. No sé si tenemos algo más que hablar de este tema o podemos dejar una pequeña introducción de esto. Sí, podemos dejar para la próxima lo que son las 7 ayudas para tratar bien con aquellos que pasaron las 7 pruebas, ¿no? Por ejemplo,
hicimos las 7 pruebas de ver qué hacer con la evaluación. Ok, hagamos otra evaluación ahí para irlos disgregando. Entonces, después de eso, cuando uno dice, aquí hay algunos que no tienen malas intenciones, aquí hay algo que están equivocados o mal informados, entonces ahí podemos trabajar lo que son las 7 ayudas para terminar de ayudarlos a sacar y que sean muy, muy enriquecidos. Eso será la Pero semana que viene, el sí, martes a las 4 de la tarde, hora de centro en Alabama, si usted lo quiere ver en vivo. Si no, recuerde que siempre va a estar en mi página de Facebook, Deborah Bravo, @DeborahBravoR. Si usted todavía no le dio like y a la campanita, busque la página, dele like y a la campanita para que cuando empecemos los vivos le salga una notificación. También le sugiero que visite la página del pastor Serafín Contreras Galeano en Facebook, con todo el material que él tiene. Él, en la página de Facebook tiene toda la información de cómo usted puede encontrar la página web y sus videos y todo el material que está disponible. Si usted es líder de una iglesia, si usted es pastor y usted quiere una cita personal con el pastor Serafín, también puede hacerlo, porque estamos a tiempo. Estamos a tiempo de sanar, de curar las heridas, de cambiar, de tener una transformación. Y si de hasta ahora, hasta hoy quizás vivíamos dentro de un liderazgo o de una congregación con vicios, con enfermedades, con corrupción, este es el tiempo que el Señor ha hecho y antes que Él venga tenemos tiempo de todo en Él. Así que por favor, no permitas que el orgullo o que la soberbia te aparte de ese plan maravilloso y ese propósito hermoso en Cristo Jesús. Y pastor, entonces las 7 ayudas las dejamos para el martes que viene. Hoy hemos visto las 7 formas de tratar, pero puedes volver a ver este video y hacer tus apuntes. Prepárate para el martes que viene, así tu mente y tu corazón, tus pensamientos sean afirmados en Cristo. Tenemos muchos ejemplos de la Biblia en cuanto a quebrantadores de poder. muchos ejemplos. Vamos a empezar por el modelo principal. Yo siempre he dicho que el modelo que tenemos que seguir todos los que en alguna manera estamos sirviendo al Señor es el modelo de Jesús. Porque el Señor Jesús vino a esta tierra y Él fue quebrantado por estos quebrantadores de poder. Nunca olvidemos que el Señor se movió en medio de 3 grupos de personas y trató con cada uno de manera diferente. El primer grupo de personas entre los cuales el Señor se movió fue los necesitados, los pobres, los enfermos, los debilitados, los quebrantados. Él se conmovió con ellos. Sanó al ciego, al paralítico, atendió a la viuda, lloraba por ellos, se conmovió, lloró ante Jerusalén y dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido reunir tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos, pero no has querido. Y era un dolor y quebranto que él tuvo y siempre estuvo dedicado a eso. El segundo grupo de personas con el que el Señor trabajó fue sus discípulos. Con ellos se entregó, los formó 3 años y medio de un intensivo de día a día y ellos fueron los que trastornaron el mundo. Un día les dijo, cosas mayores que las que yo he hecho ustedes harán, porque yo voy al Padre. Note, él no se aferró a, yo soy el Señor, yo soy el del poder, ustedes no pueden crecer más que yo. No, les digo, ustedes van a hacer cosas más grandes que yo. Amén. Y el tercer grupo con el cual el Señor tuvo que moverse, no porque Él los buscó, pero ellos lo buscaban, eran los quebrantadores de poder, eran los fariseos y los sacerdotes religiosos de ese tiempo. La cumbre, la cúpula. Ellos siempre estaban donde Él estaba, analizando todo lo que decían, a ver dónde, y lo combatían. Y Él sabía cómo guardar silencio, sabía desactivarlos con preguntas que ellos no sabían ni cómo contestar. El Señor supo manejar eso y Él entendió cuáles eran los inconscientes de los conscientes.
porque había allí dentro de ellos algunas personas muy importantes que fueron conscientes. Nicodemo fue uno de ellos. José de Arimatea fue otro que terminó eh, siguiendo en cierta manera las enseñanzas del Señor. Pero hubo otros que no, que a la final el Señor los confrontó y el pasaje que uno puede leer cuidadosamente es todo un capítulo, Mateo 23. Note cómo él les habló a estos quebrantadores. Él dijo, entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos, pero él sabía que ellos estaban escuchando, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas, y ahora se dirige a ellos, mas, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis en vosotros, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Y el capítulo sigue. Eso fue un mensaje fuerte, sólido, que los hizo a ellos temblar de furia, de rabia. Este tipo de mensaje fue el que hizo que dijeron, no hay más nada que esperar. Este es el momento de matar. Wow. Y ese es el riesgo que hay que tomar. Pastor, ¿y ese riesgo en qué puede llevar? ¿Cuál es la solución en la iglesia? Porque por mucho tiempo no se ha permitido a los líderes o no se les permite a los líderes predicar ciertas cosas o enseñar ciertas cosas.
¿Cómo puede? Porque aquí hay una pregunta justamente, Mirna está preguntando, ¿qué herramientas se le recomienda a un pastor que pueda tener uno o más quebrantadores de poder en medio de la congregación? Ujú. Lo que yo he visto, lo he ejercido y he visto que otros lo han ejercido, es que uno tiene que entender que uno está donde está porque Dios lo ha llamado a estar ahí. Eso es claro. Si yo no estoy consciente de mi llamado y estoy porque no había otra cosa para hacer, porque me mandaron a hacerlo, entonces no tengo muchas herramientas. Pero cuando yo estoy consciente, Dios me llamó, esto no estaba en mi plan ni en mi mente. Dios me empujó a hacerlo y estoy aquí haciendo lo que estoy haciendo por Él, entonces yo puedo llegar confiadamente al trono de Dios y decirle, Señor, yo te obedecí y aquí estoy. Esta situación se está complicando y yo pudiera arreglar esto a mi manera, pero esto no es lo que tú quieres. Señor, me pongo bajo tu manto y te pido que tú tomes el control de esto. Dame sabiduría cómo hacerlo, dame ideas cómo operar y trabaja con esa persona. Despierta su espíritu dormido si es un inconsciente o enciende los reflectores si es que es un consciente que está tratando de esconder cosas en su vida. Porque regularmente el quebrantador consciente tiene mucho por detrás, tiene una larga estela de historia de quebrantos, de vidas quebrantadas por él, que eso incluye su esposa, sus hijos, sitios donde ha estado, pecados, asuntos morales sin resolver, asuntos financieros sin resolver. O sea, hay una larga historia. Y Dios es especialista en encender los reflectores. Y cuando esos reflectores se encienden, esas personas no saben cómo manejarlo, porque no esperaban que eso sucediera. En segundo lugar, después de ir a Dios, yo lo que tengo que entender es acercarme más a las ovejas, que ellos vean que en mí hay un deseo de servirles, pastorearlos y cuidarlos. No tengo que enfrentarme en una discusión contra ellos o hablar mal a la gente de ellos, porque la misma gente lo va a ver, pero yo puedo invertirme en ellos, pastoreándolos con cariño, con amor, y la gente lo va a detectar y va a decir, aquí hay algo genuino. Yo estoy de parte de este líder que me está ayudando, me está guiando, me está protegiendo. Y en tercer lugar, siempre usar la palabra en las cosas que se están haciendo mal y mostrar diciendo, esto es lo que la Biblia dice y nosotros como pueblo tenemos que funcionar a la luz de la palabra de Dios. Y Dios se encarga de sacar a la luz todas estas cosas. Las intenciones, las ¿Sí? motivaciones y cosas oscuras y cosas que uno como humano a veces no lo ve. Porque estábamos hablando hace un momento que la semana que viene también vamos a tocar el tema de los quebrantadores de poder de parte de Dios y los quebrantadores de poder de parte de las tinieblas. Exacto. Y tenemos que saber en qué bando estamos, pastor. Y que de hecho Dios ha llamado a la iglesia para ser quebrantadora de poder, Claro que sí. del poder de las tinieblas. Uh-huh. El Señor hizo una declaración y él dijo, hablando de la iglesia, dice que la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. O sea, lo que está diciendo aquí, ¿qué es eso de que las puertas del infierno no prevalecerán? O sea, no cederán ante la iglesia. Es que la iglesia tiene el poder de Jesucristo de ir al mismo infierno. Y cuando la iglesia se acerca al infierno, el infierno quiere cerrar las puertas para que la iglesia no entre. Pero las puertas se deshacen porque el poder que está en la iglesia es más fuerte que las puertas. O sea, yo veo que muchas veces la iglesia está es que el diablo nos está atacando, que el diablo nos está persiguiendo, que el diablo esto, que el diablo. La Biblia, Jesús dijo, no es el diablo el que, eres tú el que tiene que hacer temblar al enemigo.
Mm. O sea, tú tienes el poder de ir al infierno. Cuando uno va a un sitio de drogadictos, a hablarle a un drogadicto, a un borracho, a una prostituta, estamos yendo al infierno. Y el Sí. enemigo no quiere que lleguemos, pero y quiere que cerrar las puertas para que no lleguemos ahí y Dios las destruye. Con Entonces, somos referencia quebrantadores de poder por parte de Dios. y con referencia a los quebrantadores de poder de parte de las tinieblas, pero dentro de la iglesia. En el caso, por ejemplo, una vez escuché esto que le voy a contar. En el caso del liderazgo, a nivel liderazgo, a veces uno quiere hacer un comentario en una mesa, en un comité del que forma parte o de un grupo de pastores. Y muchas veces hay líderes que prefieren quedarse callados o que te recomiendan y te aconsejan, no digas nada, tú mantente calmada, no opines porque te van a hacer la X, ¿verdad? Te van a marcar con esa Ah, ok. X en la frente y no te van a querer ni apoyar, ni ayudar, ni invitar a lugares. O sea, eso, eso es una parte de no solo manipulación, extorsión, lo que decía usted antes, censura por parte de un líder de alto Exacto. nivel, de un Ujú. líder de jerarquía alta hacia los otros líderes subordinados. Esto Exacto. puede ser un quebrantador de poder de las tinieblas dentro de la iglesia. Claro, claro. De eso vamos a tener que hablar la próxima semana. Lo que es la diferencia entre la diplomacia y el sentido sensato de la vida. Porque Wow. muchas veces se confunde la diplomacia con el sentido sensato y correcto de saber en este momento mejor no hablo, pero no por diplomacia, sino yo estoy esperando el momento correcto y el momento de correcto siempre viene. Y para eso No, hemos, no hablar, no hablar por temor a que lo hagan a un lado, a que lo aparten, o sino a exacto, o que esperar lo el hagan momento. al lado o perder mi trabajo o perder mi ministerio o perder mi posición o que me marca. No, cuando uno está claro del sentido sensato de la vida, el camino sensato de la vida, yo sacrifico lo que sea, Wow. pero no bajo un término, porque lo contrario de la diplomacia es soltar todo de una manera que no es correcta tampoco. No es buena la diplomacia, pero tampoco es buena, es que yo no me puedo callar porque yo lo tengo que decir tampoco. Sin Es esperar el tiempo. exacto, es decir las cosas en forma asertiva. Asertividad es clave, que significa decir las cosas con firmeza en el tiempo correcto y en el momento correcto. Ay, qué hermoso. Bueno, ya sabéis, mi gente linda, nosotros ya estamos acabando el programa de hoy, pero el pastor Serafín se viene con todas la semana que viene. Nos va a hablar de más quebrantadores de poder dentro de la Biblia, en la Biblia. Satanás, me hablaba también de otros ejemplos. Bueno, Satanás es Jezabel, el otro, Jezabel, Quetzabel, el otro puesto de Jesús, ¿no? Tenemos quebrantadores, vamos a tener el tema de quebrantadores de poder de parte de Dios y de las tinieblas, quebrantadores de poder enviados por las tinieblas. Y el pastor Serafín nos va a dar tips de cómo nosotros poder ver, cómo discernir esto, ¿no? Y bueno, nos va a hablar también de esos dos puntos, de la diplomacia y de la... el sentido sensato del momento, el momento sensato para hablar con asertividad. Pastor, lo digo una vez más, cada sesión, cada charla, cada live con usted es como una clase, una conferencia. Creo que las personas, los hermanos y todos nosotros tenemos que aprovechar estos tiempos dados por Dios. Y me encantaría, pastor, que si usted quiere hacer un llamado de fe, no solamente a las personas que no tienen a Cristo, sino a aquellos que por alguna manera, de alguna manera o de alguna forma, están siendo quebrantadores de poder dentro de su Así iglesia, de es, su familia, de su así es. liderazgo. Ayúdanos, pastor. Así es. Si no eres todavía un creyente, el Señor lo que está buscando en ti es el rendirse a Él y permitir que Él sea el que cambie completamente tu vida.
Sabe que cuando uno no se rinde al Señor, uno se convierte como en un quebrantador de poder hacia el Señor, pero a la larga Él siempre nos vence. Lo mejor es rendirte al Señor. Y si tú dices, bueno, yo creo que yo he estado actuando como un quebrantador de poder y me hace sentir mal, bueno, eso es muy buen síntoma, porque significa que lo has sido quizá inconscientemente, pero permite que el Señor haga un cambio en tu vida. Yo he encontrado que el que parece que es un quebrantador de poder inconsciente, en realidad es un líder mal dirigido que luego se convierte en un instrumento en las manos de Dios. Vamos a orar. Señor, ponemos en tu altar a cada una de las personas, sea el no creyente o el creyente, que podamos abrazar esto con el propósito de humillarnos delante de tu presencia y la verdad es rendirnos ante ti. Trabaja en nosotros, quita lo que no sirve, danos la fuerza de ver lo que ya tenemos dentro que es importante y permite, Señor, que tu iglesia entre en una dimensión de discernir para bien de todos lo que son las cosas que vienen de las tinieblas y lo que viene de ti, que eres el Padre de la luz. Lo ponemos todo en tu altar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Y para todos aquellos que son creyentes, que quieren tener un tiempo de oración, hoy a las 9 o a 8:30, en ese rango de tiempo, mi familia y yo estamos proveyendo un tiempo de oración mundial. Únete. Y desde hoy también, junto con la Iglesia Cuadrangular, estamos en un tiempo de ayuno. Estamos haciendo 40 días de ayuno y oración. Y en mi Facebook, abajo de este video, creo que vas a ver una foto que he compartido hoy con los puntos de oración día a día. No sé si son 40 días o 21 días, ahora mismo no recuerdo, pero por favor, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de encontrarle, de ser restaurados, de ser renovados y transformados. Únete con nosotros como Iglesia Cuadrangular. Pastor, como siempre, es un gusto, un honor compartir con usted un tiempo donde Gracias. aprendemos y donde usted puede traer palabra. Le envía besos y abrazos a la pastora Alba. Continuamos Así orando mismo. por ustedes. ¿Ok? Muy bien. Dios le Gracias. bendiga, pastor. Hasta el martes que viene. Bye bye.